A ver, hablemos de algo importante. En el continente americano existen dos grandes sistemas internacionales para proteger nuestros valores. Se pensaron como dos caminos paralelos, pero con el tiempo, uno se convirtió en una verdadera autopista y el otro, bueno, digamos que se quedó más como una vereda de terracería. Hoy vamos a entender exactamente por qué. Para empezar, hay que plantearnos esto. Cuando en un país la justicia no funciona, o las instituciones fallan en proteger a la gente o a la propia democracia, ¿qué sigue? ¿Hay algún plan B? ¿Una red de seguridad? La respuesta está en una idea bastante ingeniosa. Ya que está ese concepto clave, los candados externos. Piénsenlo así. Los países con democracias, sobre todo las más nuevas o frágiles, deciden voluntariamente amarrarse a reglas internacionales. Es como una póliza de seguro contra ellos mismos por si en el futuro llega un gobierno con tentaciones autoritarias. Y en nuestro continente, esta estrategia dio vida a dos redes de seguridad, ambas bajo el techo de la OEA. Una para defender los derechos humanos, la otra para proteger la democracia. A primera vista suenan casi a lo mismo, ¿no? Pero cuidado, porque en la práctica son como el agua y el aceite. Miren, las diferencias saltan a la vista. El sistema de derechos humanos se centra en la persona, en el individuo, y tiene ya un buen rato construyéndose. Y lo más importante, cualquier persona puede tocar esa puerta. Del otro lado, el de la democracia, se mete con la estructura del poder, es mucho más nuevo y ojo con el detalle, solo los gobiernos pueden echarlo a andar. Bueno, vamos por partes. Primero, analicemos a fondo el sistema de derechos humanos, que es, sin lugar a dudas, el hermano fuerte de esta historia. Su construcción no fue de un día para otro, ¿eh? Fue un proceso gradual, pero muy firme. Arrancó en el 48 con una simple declaración de buenas intenciones, pero para finales de los 70 ya teníamos una comisión que investiga, una convención con peso de ley y hasta una corte que puede sentar a los países en el banquillo. Un desarrollo institucional súper sólido. Y aquí está el secreto de su poder. Se basa en tratados, como la Convención Americana. Cuando un país firma y ratifica eso, no es una sugerencia. Se convierte en una obligación legal con la comunidad internacional. ¡Así de claro! Ahora cambiamos de canal por completo. Hablemos del otro sistema, el de la democracia. Y aquí vamos a ver una estructura, digamos, mucho más flexible, o sea, más débil. Fíjese bien en las fechas, porque cuentan mucho. El interés real por proteger la democracia a nivel regional agarró fuerza mucho después, ya que se había acabado la Guerra Fría. Sus herramientas principales, como la famosa Carta Democrática del 2001, son muchísimo más recientes. Y aquí de verdad está el meollo de todo el asunto. El sistema de derechos humanos se sostiene sobre un tratado, que es ley dura y obligatoria. En cambio, el de democracia se basa en la Carta Democrática, que es una resolución, y en el idioma del derecho internacional, una resolución es, pues, una recomendación, un buen deseo. Las consecuencias de esta diferencia son simplemente enormes. Y claro, esta diferencia de dureza legal nos lleva directito a la siguiente gran brecha entre los dos sistemas. ¿Quién tiene la llave para ponerlos en marcha? En el sistema de derechos humanos, una persona de a pie o una organización que ya se cansó de pelear en los tribunales de su país sin éxito, puede, literalmente, demandar a su propio gobierno ante un organismo internacional. Es una herramienta ciudadana increíblemente poderosa. A este mecanismo se le conoce como el efecto boomerang. Es como si los activistas locales, al topar con pared en su país, lanzaran su queja hacia afuera, al sistema interamericano, para que éste regrese como un boomerang, con toda la fuerza de la presión internacional y le caiga encima a su propio gobierno. Pero en el sistema de democracia, nada que ver. La puerta para los ciudadanos está cerrada con candado. Ahí solo los gobiernos pueden acusarse entre ellos o el secretario general de la OEA puede prender las alarmas. Es un club exclusivo para estados. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué esta diferencia tan brutal? ¿Por qué un sistema es un edificio de concreto y el otro parece de papel? La respuesta tiene un nombre: soberanía. Y aquí está la clave de todo. Para los países de la región, una cosa es aceptar que un organismo de afuera revise si se violaron los derechos de una persona. Pero otra, muy distinta, es aceptar que ese mismo organismo opine sobre cómo organizan su gobierno, su Congreso, sus elecciones. Eso es meterse hasta la cocina del poder, al corazón de la soberanía. Y esto no es teoría, para nada. Escuche nomás esta joya de la diplomacia mexicana en 1992. La sola idea de darle a la OEA poderes supranacionales para intervenir en asuntos internos provocaba un rotundo rechazo. Ese ha sido históricamente el gran miedo en la región. Ok, ya vimos la teoría, pero ¿esto cómo se ve en el mundo real?
¿Qué consecuencias tiene tener un sistema fuerte y uno débil conviviendo? Pues consecuencias muy concretas. Lo que ha pasado es algo bien curioso. Como el sistema para proteger la democracia muchas veces se queda paralizado por la política, el sistema de derechos humanos ha tenido que entrar al quite. Se ha convertido, sin querer queriendo, en el guardián de emergencia de la democracia. Y la lista de ejemplos es larguísima. Casos como el del Tribunal Constitucional en Perú o el de Castañeda Guzmán en México llegaron a la Corte como violaciones a derechos de personas. Pero las sentencias terminaron protegiendo cosas mucho más grandes. La independencia de los jueces, el derecho a competir en elecciones, o sea, los cimientos de la democracia misma. Pero a ver, tampoco hay que echar las campanas al vuelo. Incluso este sistema fuerte tiene sus límites. Y este número lo dice todo. 20. De los 34 países activos en la OEA, solo 20 reconocen la autoridad de la Corte Interamericana. Hay pesos pesados como Estados Unidos, Canadá o México que no pueden ser juzgados por ella. Y con eso volvemos al sistema de democracia. Su debilidad de origen es que depende al 100% de la voluntad política del momento. Si los gobiernos no se ponen de acuerdo, si no hay consenso para actuar, simplemente no pasa nada. No importa qué tan grave sea la crisis democrática en un país. Y todo esto nos deja con una pregunta bien grande para el futuro. La democracia en la región enfrenta amenazas nuevas, mucho más sutiles que los viejos golpes de Estado. ¿Será que este arreglo, este parche, donde los derechos humanos acaban rescatando a la democracia, va a ser suficiente para los desafíos que ya estamos viendo? La verdad es que esa respuesta todavía se está escribiendo.